cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo que sucedió quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Ahora, después de escuchar esta porción de la Escritura, ponga usted atención ahí en donde está y escuchamos el mensaje que el pastor Daniel tiene para compartirnos este día y anota las ideas con las que tú te quedas para que al final no las puedas compartir. Bueno, esa es una historia muy interesante. En realidad les comparto que no voy a basar mi mensaje en esa historia, pero quería que la leyéramos como parte del contexto. En realidad, lo que yo quiero ahora para entrar al mensaje es en el mismo tema, pero que abras tu Biblia en 2 Corintios capítulo 9. ¿Ok? Así es que ve con tu Biblia a 2 Corintios 9, porque quiero que allí veamos algunos versículos que me parecen muy hermosos. Y vamos a tratar de ligar un poco con la historia que ya leyó tan bonito mi esposa. Entonces, estoy haciendo tiempo, por favor, abre tu Biblia, 2 Corintios, capítulo 9. ¿Sabes? Es una historia acerca de cómo la iglesia de Corinto levantó una ofrenda para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Déjame decirte rápido el contexto. Por ahí del año 70 de nuestra era, o sea, si te das cuenta, 40 años después de la muerte de Cristo, el ejército romano sitió la ciudad de Jerusalén. Recuerden que ellos ya eran el imperio que dominaba en esa región, pero hubo algunas revueltas internas en Jerusalén que quisieron levantar contra Roma y hubo un sitio de ciudad. Tú recuerdas que cuando hablamos de un sitio es porque la ciudad de Jerusalén es una ciudad amurallada. Entonces la ciudad necesita recursos que entran por las puertas. Literalmente entra la comida y entra todo por las puertas. Y entonces cuando tú pones sitio a una ciudad, lo que haces es aislarla de tal forma que la gente pues entra en crisis. El sitio del año 70 fue brutal, fue terrible. Lo que te quiero decir es que el historiador Flavio Josefo dice que llegó un punto en que la gente literalmente caía muriendo de hambre en las calles de Jerusalén. Y con eso también se estaba dando cumplimiento a una parte profética de cuando entregaron a Jesús del pueblo. Acuérdate que ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Es una historia triste, pero el asunto es que cuando empezó este tipo de pobreza, el apóstol Pablo buscó a las iglesias del Asia Menor que él mismo había fundado para pedir ayuda económica para que le enviaran a la iglesia de Jerusalén. Ese más o menos es el contexto en el que estamos. Entonces, la iglesia de Corinto había hecho una promesa de una ofrenda y además una ofrenda generosa para enviar a los hermanos que estaban en Jerusalén. Y de eso se trata 2 Corintios capítulo 9, que yo creo además es el pasaje más conocido que usamos de Pablo para hablar de finanzas, ¿sabes? El día de hoy te quiero hablar de cómo volver a Dios socio para bendecir a otros y para que esto sea bendición para ti. Así es que te hablaré de finanzas, pero de las finanzas del reino relacionadas con tu bendición y con la bendición de otros. Así es que pon atención. Dice la Biblia, voy a leer a partir del versículo 6, aunque me gustaría que después tú leyeras desde el principio. Dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, no por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una cosecha abundante de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resalte en acciones de gracias a Dios. Me gusta mucho este pasaje, es tan completo, pero quiero que nos concentremos en un versículo, es el 8, así es que léelo conmigo, ahí donde estás, mira el 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Mira la palabra toda, ¿ok? Toda gracia, toda circunstancia, todo lo necesario para toda buena obra. Así es que te quiero hablar de cómo es que Dios te lleva a este punto de tener todo lo que se necesita para ti y para otros. No sé tú, pero este es lo que mi esposa y yo hemos hablado respecto a nuestras finanzas, es tener todo lo que se necesite para que nosotros podamos bendecir a otros. Ese es nuestro corazón, ¿ok? Así es que quiero ser muy claro con esto. Tú no tienes unos pastores que estén detrás de tu dinero. No nos interesa tu dinero, ¿ok? Nosotros no vivimos directamente de la iglesia. Ok, tenemos trabajo, la iglesia aporta ofrendas al equipo pastoral, somos parte de esas ofrendas, pero como yo siempre lo repito, en nuestro caso, estas manos han servido. Lo que estoy diciendo con esto es que nos esforzamos en ser productivos y luego en ser dadores. Lo cual me recuerda una frase de Juan Wesley. Juan Wesley dice, trabaja todo lo que puedas. No, él dice, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Te soy franco, hace años que conocí esa frase, de hecho en el instituto era yo muy joven y no la entendí. No entendía cómo reconciliar ganar todo, ahorrar todo y dar todo. No entendía eso. Así es que con el tiempo hemos ido aprendiendo, pero creo que Pablo está hablando de esto. Y mi esposa y yo, por lo menos en nuestro corazón, estamos en esa etapa en donde queremos producir más para dar más. Porque quiero darte testimonio, no nos hace falta nada. Mi esposa y yo te podemos compartir, no tenemos deudas, no tenemos no sé, alguien que esté abonero, que esté tocando la puerta diciéndonos, páguenos esto, o alguna cuenta pendiente. Te soy franco, Dios ha sido bueno con nosotros en este tiempo de pandemia, al punto de que liquidamos cosas incluso que teníamos, como el carro y otras cosas, ahí están. Entonces, ¿por qué te testifico esto? Porque mi corazón ha sido, junto con mi esposa, ser dadores en la obra de Dios. Dar lo que más se pueda, transferir más. Y yo te quiero decir cómo se hace eso. Quiero enseñarte a hacer eso. Quiero enseñarte a ganar todo lo que puedas, ahorrar todo lo que puedas y transferir todo lo que puedas. ¿Ok? Sabes, todavía hay muchas confusiones
en la mente de la gente respecto al dinero. No te dije, Yuki, pero esta semana yo estoy en un grupo que además no es un grupo muy cristiano, que digamos, creo, aunque es un grupo cristiano, pero se llama Libros Cristianos en PDF, lo cual significa que todo el mundo pide libros piratas ahí, ¿ok? Y ahí estoy, yo no creo que estoy viendo si mis libros no aparecen por ahí, alguien los pide, pero el caso es que estaba viendo y una mujer pone, alguien conoce esta Biblia y pone la foto de una Biblia que dice, la foto de la Biblia decía la Biblia financiera. Eso fue todo lo que dijo ella. ¿Alguien conoce esta Biblia? Y entonces empezaron a llover los comentarios legalistas, diciéndole, si usted conociera a Dios, no necesitaría realmente de una Biblia para ayudarle con su dinero. Y empezó toda esta situación de ataque, solo porque ella preguntaba, que quería saber cómo manejar su dinero. Obviamente hubo algunos comentarios hablando de mayordomía, algunos comentarios diciendo, es que la Biblia habla de mayordomía, tenemos que aprender, pero había muchos cristianos, otra vez, legalistas, diciendo que el simple hecho de mencionar la palabra dinero es porque ya no tenemos nuestro enfoque en el reino. ¡Wow! Por favor, tú eres Capitolio. Y tú como Capitolio no puedes tener estas ideas en la cabeza. Recuerda que para nosotros el reino lo abarca todo. Y recuerda, dice Apocalipsis capítulo 1:6 que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y yo te he enseñado esto y te lo quiero repetir. ¿Qué hace que un rey sea un rey? Bueno, un rey es un rey porque tiene dos cosas que otros no tienen. Dos cosas que otros no tienen. Número uno, tiene recursos que otros no tienen e influencia que otros no tienen. Así es que cuando tú quieres desarrollar tu llamado como rey, es decir, como representante del reino de Dios en la tierra, vas a tener que saber cómo manejar más recursos. ¿Y para qué los quieres? Así es que mira, la Biblia dice en el versículo que leímos, Dios puede hacer. Esto es lo primero que yo quiero decirte. Fíjate bien. Dice que Dios puede hacer. Soy claro en esto. Un humano no necesita a Dios para generar dinero. Parece que te estoy diciendo una herejía, pero esto es lo que nosotros enseñamos en Veraca. Escucha, toda persona puede generar recursos. Toda persona en la tierra puede generar dinero. Esa es la razón por la que un Carlos Slim es el hombre más rico de México y no es cristiano. Esa es la razón por la que mucha de la economía está en manos de inconversos, porque en realidad no necesitas ser cristiano para generarlos. Cualquier ser humano los puede generar. ¿Ok? Así es que tú puedes generar recursos con o sin Dios. Y muchos tienen recursos sin Dios, porque además a Satanás le interesa que esa gente que no tiene temor suyo se apueste en posiciones de autoridad. Ahora la pregunta es, nosotros que somos cristianos, que tememos a Dios, que lo amamos, ¿estamos listos para recibir esa bendición y usarla para los propósitos de su reino? Porque así, escúchame, así como Satanás puede abrir puertas y soltar recursos a esta gente, yo te digo, la Biblia está expresando esto, Dios también puede hacerlo. Y Dios puede hacer, quiero que digas conmigo, esto, repítelo conmigo, Dios puede hacer esto conmigo. No te lo estoy inventando, no te estoy predicando teología de la prosperidad. Te estoy diciendo que el versículo 8, claramente Dios dice, te voy a decir, en palabras de Pablo, lo que Dios puede hacer con tus finanzas. La segunda cosa que quiero decir, de hecho, son 6 ideas que están todas comprimidas en un par de versículos. Así es que tengo que ir rápido. La primera es que dice que te puede bendecir en toda gracia. Esto me encanta, porque Satanás siempre pone los ojos de la gente en el dinero, pero Dios no. Dios no dice, yo te puedo dar mucho dinero. No está diciendo eso. Dice, yo te puedo bendecir en toda gracia. ¿Sabes que la palabra gracia es caris? De donde viene la palabra carismático, de donde viene la palabra regalo, de donde expresamos las palabras bendición. Así es que la figura del caris, o sea, la figura que dice gracia, de la palabra gracia, es cuando Dios pone sus ojos en nosotros y de manera inmerecida nos da más allá de lo que habíamos pensado. Es un nuevo régimen, no regulado por la ley, sino por una gracia, por un regalo, por una misericordia, por un don, por un favor que Dios quiere darnos a nosotros. Y dice, a ver, no me estoy concentrando, dice el Señor, en el dinero. Te estoy diciendo que te quiero dar toda gracia. Si tú te das cuenta, estudias la Biblia, para Dios el tema nunca es dinero. El dinero en la Biblia le llama añadidura.
¿ok? Los recursos económicos son lo que viene detrás de ti. Lo que Dios dice es, te quiero dar más allá del dinero. Es que Dios no es metalizado, ¿ok? Pero Él sabe que necesitamos los recursos para extender su reino en la tierra. Así es que Él está diciendo, te quiero bendecir para que tú seas mi socio en la tierra. Pero para que seas mi socio en la tierra, escucha esto, necesitas más que dinero. Necesitas toda gracia. Y toda gracia significa que el favor de Dios está en ti de manera integral. Por ejemplo, ¿quién quiere mucho dinero y poca salud? Para gastarte tu dinero en salud. ¿Quién quiere mucho dinero y no tener paz? ¿Sabes qué dice el libro de Proverbios? El libro de Proverbios dice, más vale un puño con paz en el corazón que 2 puños con contienda. O sea, una mano llena, dice, más vale una mano llena con paz en el corazón que 2 manos llenas pero con contienda. Así es que, ¿quién quiere tanto dinero pero sin tener paz o sin tener salud? Y Dios dice, no, yo no mido mis bendiciones solo por dinero. Yo quiero que abunde en ti toda gracia. Me gusta mucho eso. La segunda cosa es la palabra abundar. No dice, te quiero dar mi gracia, te quiero dar recursos económicos apenas. Dice, te los quiero dar en abundancia. Me gusta la frase que algún día escuché de alguien. Nosotros somos los que diezmamos, no Dios. Porque tú apartas una parte pequeña, que es tu diezmo, y se la das. Pero Dios no diezma sus bendiciones. Dios te suelta en abundancia. Nosotros, dice, que tenemos que tomar de lo que nos dio para dar. Por eso la Biblia dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Así es que Dios dice, si yo te doy en abundancia, entonces da en abundancia. Gracia por gracia, regalo por regalo. La Biblia dice, entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleita en la prosperidad de tus antepasados. Siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Acabo de leer Deuteronomio capítulo 30. Dios está diciendo estas palabras: te bendecirá con mucha prosperidad. Esto es el deseo de Dios. Él no quiere darte poco, Él quiere darte en abundancia. Es que mira, la naturaleza de Dios es así. O sea, no es que Él esté presumiendo, es que Él es así. Él es un Dios de abundancia. Cuando tú ves el grano de algún árbol que cae en la tierra, por ejemplo, si tú ves una semilla de manzana y sale un árbol, esa semilla va a producir literalmente cientos y cientos y cientos de manzanas el resto de su vida. Ese árbol. Y solo vino de una semilla. Y lo que te está mandando este mensaje es: Dios así es. Dios es un Dios de abundancia. Esa es su mentalidad, es su forma de pensar. Así es que, por ejemplo, cuando Dios le dio una visión a Abraham, le dijo: para que tú entiendas lo que quiero hacer contigo, quiero que veas las estrellas de los cielos. Para que entiendas lo que quiero hacer contigo, quiero que veas los granos de la arena del mar. Y luego le hizo esta pregunta: ¿puedes contar las estrellas? ¿Puedes contar la arena del mar? Y entonces le contesta: así te quiero bendecir, de tal forma que ni siquiera lo puedas contar. Porque es su naturaleza. Entonces me gusta mucho esta parte, porque dice: abunda en gracia, abunda en cosas, no solo en dinero, recuérdalo, abunda en cosas. La siguiente parte me gusta mucho, porque dice, acuérdate que estoy en 2 Corintios capítulo 9 versículo 8, y dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, a ver, por favor, diga conmigo: siempre, 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 siempre. Esta palabra me movió, porque no sé tú, pero yo he pasado por momentos en que mis finanzas entran en crisis porque el dinero llegó después de lo que necesitaba. ¿No te ha pasado? Tienes un pago asignado y dices:
tengo que pagarlo o si no me genera intereses. Te cargan los intereses y resulta que el dinero te llega 3 días después de que te generan los intereses. Y entonces ahora estás pensando, ¿por qué no tuve? ¿Por qué no tuve un fondo de ahorro o por qué no tuve el dinero a tiempo? Ok, fíjate lo que digo, a tiempo. Hay un pasaje, Yuki, que a mí me gusta mucho, que lo usamos en Veraca, que dice así: entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre tu tierra, en otoño y en primavera. Otra versión dice la temprana y la tardía, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. Deben saber ustedes que esas 3 cosas, trigo, vino y aceite, las 3 se usan como símbolo de prosperidad en la Biblia. Trigo, vino y aceite. Entonces también la miel, por cierto. Pero trigo, vino y aceite es la forma en que Dios dice: está mi mano de bendición sobre ti. Pero lo interesante es que dice: yo te quiero mandar las bendiciones temprana y tardía. O sea, temprana y tardía es 2 tiempos de cosecha, 2 tiempos de siembra diferentes en el año, para que tú no sientas que se te acabó la primera o que no llegó a tiempo la segunda. Dice: te lo quiero mandar, y la palabra que usa la nueva versión internacional es lluvia oportuna. Otra versión dice: te mandaré a su tiempo. Así es que esto me hace pensar que los humanos nos ponemos muy inseguros por el mañana al respecto de la provisión. Esa es la razón por la que tenemos la tendencia a almacenar cosas, para que tengamos siempre. Ok, mira, tienes una alacena y la quieres llena. ¿Sabes por qué quieres tu alacena llena? Porque te da paz y te hace pensar que siempre tendrás comida. Tienes un refrigerador y cuando tu refrigerador está vacío, te sientes ansioso, te da desconfianza, intranquilidad, porque sientes que ya no vas a tener siempre. ¿Ok? Así es que cuando yo enseño las lecciones del maná, les recuerdo que cuando Dios mandó el maná al pueblo de Israel, lo hacía diario. Y eso fue durante 40 años, que es tiempo de prueba, para demostrarle al pueblo que Él no necesitaba alacenas, que Él no necesitaba refrigeradores, que Él no necesitaba closets, que Él sería el Padre responsable día a día. Siempre. Así es que yo te pido, miembro de Capitolio, que no seas ansioso cuando algo falta, cuando escasea el aceite o la harina, como en aquel pasaje de la historia del Antiguo Testamento con el profeta. No estés ansioso. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Dios es Padre responsable. No tengo forma de expresarte cuántas veces mi esposa y yo hemos estado a punto de sentir la presión de un pago. Y llega el dinero a tiempo y sobra. Y solamente es Dios diciendo: ¿cuándo van a entender que soy un Padre fiel? Así es que la Biblia dice: tengan confianza de que Él dará la provisión siempre. Así es que quítense ansiedad. Capitolio, nosotros no debemos ser como hay muchos cristianos y obviamente muchos más que no conocen a Dios, que en cuanto a no traen un poquito de dinero ya empiezan a entrar en crisis. Tampoco somos unos conchudos que andamos mediocres ahí esperando a ver quién nos da. Somos personas activas. Recuerda la frase de Juan Wesley: produzco todo lo que puedo, ahorro todo lo que puedo y transfiero todo lo que puedo. El problema, Jesús puso una historia, no sé si la recuerdas, dijo: había un hombre que tuvo una cosecha grande y fue tan grande que él quiso quitar sus graneros y hacer unos más grandes para que toda la cosecha cupiera allí. Y al final de la historia dice que vino una voz que le dijo esa noche: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que juntaste, ¿para quién será? Yo he escuchado a algunas personas hablando en contra de la productividad por este pasaje. O sea, diciendo: es que no deberían estar ocupados en producir. Y yo les digo: no malentiendas el pasaje. El problema no es la producción, es la acumulación. Porque
La Biblia no se enfoca en que él fue bendecido como si ser bendecido fuera algo malo. La Biblia se enfoca en que él quiso acumular haciendo graneros más grandes para quedárselo y luego dijo, ahora sí, alma mía, alégrate porque tienes para muchos años. O sea, Dios está diciendo, el problema no es que tú produzcas, el problema es para qué quieres lo que produces. Capitolio, yo quiero que les bendiga el Señor. Se los digo de corazón. Por eso levantamos Veraca. Por eso yo he tratado de insistir en estos principios con ustedes para que en lo financiero no les falte nada. Tengan lo necesario. Tengan su casa, tengan el carro si lo necesitan, tengan para las escuelas de sus hijos, tengan para la salud, tengan todo lo necesario. Pero escúchame, si estás enfocado en el dinero por el dinero mismo, vas a entrar en esta cultura materialista, capitalista que está consumiendo al mundo. Tienes que saber para qué lo quieres. Eso es hacer socio a Dios. Y así me lleva al siguiente punto. Dice el pasaje que Él quiere bendecirnos siempre, y hay una frase, Yuki, que me gustó mucho, que dice en todas las cosas, y otra versión dice en todas las circunstancias. Es que este pasaje, si te das cuenta, es de totalidad. Dice, te voy a bendecir en todo, con toda la gracia, en todo el tiempo, con todas las circunstancias. Entonces es un pasaje como Dios desbordándose, como Dios diciendo, ¿por qué les preocupa tanto esto? Este soy yo. Miren, en un versículo dice tantas cosas. Y dice, te quiero dar en todas las circunstancias. Otra versión dice, en todas las cosas. Yo estaba pensando, Dios quiere cubrir todos nuestros frentes. Tú y yo hemos pasado que a veces estamos preocupados por suplir algo y descuidamos otra cosa. Y la descuidamos, pues a lo mejor no por negligentes, pero no le das tanta importancia. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen ya un fondo de emergencias? Les confieso algo, mi esposa y yo apenas lo estamos empezando a juntar. Pero ¿sabes qué recomiendan los administradores? Que el fondo de emergencias cubra 3 meses de tus gastos normales. Por ejemplo, si tú gastas 20,000 pesos al mes, tu fondo de emergencia debería de tener 60,000 pesos. No es el fondo para las vacaciones, ¿eh? No es el fondo para la pantalla que me quiero comprar. No. Es un fondo de emergencias. Se te descompuso el carro y ahora sí no tenías, entró una enfermedad que no teníamos calculada. ¿Qué pasó con el COVID? Mucha gente entró en crisis financiera porque no había fondo de emergencias. Es que gastamos un montón en medicinas. Y la Biblia dice, para que tengas en todas las circunstancias. Y eso a mí me movió porque dije, yo muchas veces he estado preocupado como hombre porque en realidad no estoy listo para todas las circunstancias. Hay un pasaje que me llegó y voy a decirlo aquí delante de mi esposa. No voy a leer todo el pasaje, pero me encantaría predicar de eso después, ¿ok? Dice la Biblia que un hombre era profeta y tenía una esposa e hijos y que vino escasez a la tierra. Y dice que él murió y ella se quedó viuda con sus hijos. Y entonces dice que vinieron los acreedores y se iban a llevar a sus hijos, a los hijos del profeta. Y yo me quedé pensando, ¿por qué un hombre de Dios dejó endeudada a su familia al punto de que sus hijos podrían ser entregados como esclavos? ¿Por qué le pasó eso? Dios fue fiel y mandó al profeta, y el profeta llegó y ya sabes, se hizo la multiplicación ahí de lo que tenían y comieron y todo lo demás. Pero el punto no es el milagro que quiero destacar. Mi pastor dice que a veces los milagros son necesarios porque no hacemos nosotros lo que nos toca. Y yo enseño que tú no puedes vivir de milagro en milagro, y menos en lo financiero. Los milagros son excepciones cuando tus fuerzas llegaron a un tope extraordinario. Es como una enfermedad. Hice todo por cuidarme, pero me pegó. Ahora necesito el milagro. Pero si eres un descuidado con tu cuerpo, si todo el tiempo estás mal cuidando tu cuerpo y de pronto te enfermas y estás a punto de morir y pides un milagro, lo mínimo que puedes hacer si el Señor te da ese milagro es en el futuro cuidar. Y lo que pasa con el dinero es exactamente lo mismo. Creo que la mayoría de nosotros hemos estado en una circunstancia en donde no previmos algo. Por eso me encanta este versículo, porque dice en todas las cosas. Además del fondo de emergencias, ¿por qué no piensas
por ejemplo, en el fondo de retiro. Yo no tengo un fondo de retiro. Nosotros como pastores no tenemos un afore. Entonces, lo que no ahorremos nosotros para la vejez, pues no sé cómo le vamos a hacer. ¿Me estoy explicando? Y a veces la gente es muy simple para decir, ay, Dios va a estar contigo. Bueno, sí, pero eso sería un milagro. ¿Por qué no hago la parte que me toca? ¿Ok? Ahora, si te das cuenta, a veces Dios quiere que cubramos todos los frentes, estemos preparados. Eso es un buen administrador, para que Él nos apoye a nosotros en esta buena mayordomía. Contrario a eso, lo que nos suele pasar es que descuidamos. ¿Y sabes qué es lo que normalmente descuidamos? Te lo voy a decir. Dos cosas. Como no tenemos en todas las circunstancias, escucha esto, como no tienes para todas las circunstancias, de pronto te descuidas, necesitas para algo y adivina a quién es el primero que ya no le das. O ya no das tu diezmo o ya no das a los pobres. Voy a la última idea de ese versículo. En el versículo 8 dice, para que tengas todo lo necesario, en toda circunstancia, dice, en todo lo necesario. Todo lo necesario. Primero dijo en toda circunstancia, pero ahora dice en todo lo suficiente o necesario. Déjame recordarte que cuando yo enseño el tema de finanzas, les digo que necesitamos excedentes. ¿Sabes qué está diciendo aquí la Biblia? Es, yo no quiero que vayas a penitas. Apenitas pude pagar la renta, apenitas pagué el carro, apenitas esto, apenitas aquello. Y entonces nunca puedes hacer el fondo de emergencias, nunca estás cubierto contra una enfermedad, contra una eventualidad, porque vas a penitas. Y Dios está diciendo, yo quiero darte lo suficiente. Lo suficiente no significa apenas, es lo contrario. Lo suficiente significa que tienes excedentes. Excedentes significa que tienes un extra. Dios está diciendo, yo quiero llevarte en una línea de bendición donde tú tengas extras. Quiero bendecirte de tal manera que tú puedas decir, estoy tranquilo porque no estoy apenas, sino que tengo algo para una eventualidad o para dar a alguien más. Escucha, el tema de los excedentes es el puente entre lo indispensable y lo abundante. La gente siempre habla de la tierra que fluye leche y miel y quiere allá estar en abundancia. Y yo digo, ¿y cómo? Si los excedentes que tenemos no los manejamos bien, el puente se cae. Necesitas pedirle a Dios sabiduría, cómo lo suficiente puede usarse. Eso me lleva al último punto, que para mí es el más importante del día de hoy, y ya no está en el versículo 8. Está en el versículo 9. Y empieza con una palabrita. La palabra es para. Para. ¿Para qué? Hay un propósito de todo esto. Quiero leerte de nuevo el versículo 8. Fíjate. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Y dice más adelante, como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que les suple semilla al que siembra, también suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Escucha el 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido. Versículo 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido. Y ahí entra la cláusula de Dios. Así es que déjame decirte, ¿para qué? Hay un propósito. Y el propósito no siempre es que cambies el carro, que te compres una camisa Gucci, no es que salgas corriendo detrás de los tenis Nike más caros. No es necesariamente para que te vayas a una casa más grande o que te guste más o que tenga alberca o que ahora te compres el carro que nunca habías tenido. Esto es clave. Dios dice, todo esto que te acabo de decir, te lo quiero dar para una cosa. Y dice esto, para toda buena obra. Yo digo esto y se quiebra mi corazón, te voy a decir por qué.
Porque esta es la razón por la que el capitalismo se ha quebrado en el mundo. Yo estoy a favor de la gente productiva. Tú sabes que escribí un libro que se llama Emprendedores Emergentes. Creo en la productividad. Creo en que Dios puede tomar tus talentos, tus capacidades y prosperarlos. Pero he aprendido que la pregunta clave no es si tú puedes hacerlo. La pregunta clave es ¿para qué quieres hacerlo? Y Dios dice, yo quisiera que fuera para toda buena obra. Así que este es el objetivo. Que tengamos para colaborar con todo lo que Él quiere bendecir y con todo lo que Él quiere hacer prosperar. Así es que la pregunta que yo me hago constantemente con el dinero que mi esposa y yo apartamos, no del diezmo, porque el diezmo lo damos mi esposa y yo mes a mes a nuestro pastor. Te estoy hablando del dinero extra que damos para ayudar gente. Todos estos meses le pregunto a Dios, ¿a dónde quieres que demos este dinero? ¿Esto para quién es? ¿A quién vamos a ayudar? Y con esto del COVID hay un montón de gente a quien ayudar. Así es que yo no quiero ser al que le tengan que estar dando. Yo quiero ser el que vaya a dar a otros. No sé cuántos de ustedes se identifican con esto. ¿Cuántos les gustaría que en Capitolio fuéramos conocidos como la iglesia más dadora que puede haber? En donde la gente tiene lo necesario, no le falta nada y te puedan conocer en la colonia como ese hombre, esa mujer que no está prestando a rédito. No, está dando porque ha sido bendecido. Se trata de transferencia financiera para toda buena obra, dice la Biblia. El enfoque de la bendición de Dios no es que tú tengas más, sino que puedas transferir para bendecir a otros. Y detrás de eso vendrá tu añadidura, porque Dios no es deudor de nadie. Así es que podríamos creerle a Dios para dar. Vamos, Capitolio, ¿podríamos creerle a Dios para dar? Tenemos más de un año y medio que yo te he estado diciendo, todas nuestras ofrendas van a dar. ¿Sabes qué me gustaría? Me gustaría haber guardado la mitad de esas ofrendas para comprar nuestras pantallas de LEDs que necesitamos y que queremos. Me encantaría eso. ¿Y sabes que ya hubiéramos pagado 2 pantallas? Me refiero no chiquitas, o sea, 4 o 6 módulos grandes de LEDs los tendríamos ahora si no hubiéramos dado al necesitado. Pero déjame decirte que lo que yo creo, que hemos sembrado. Lee el versículo 9, 10 y dice, mira que eso es una siembra. Y la Biblia dice, todo lo que se siembra se cosecha. Así es que yo estoy convencido que lo que hemos dado producirá fruto. Yo estoy seguro de que cada cosa que doy, Dios la va a prosperar. Porque así dice la Escritura. Ahora, no sé si te fijas en este detalle, Yuki, pero esto me gustó y creo que te va a gustar a ti. Por el tema de justicia. Dice así, y es una referencia a un salmo, por cierto. Repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Me quedé pensando, ¿por qué habla de justicia? Si te das cuenta, nosotros tenemos la tendencia a relacionar la dádiva o la ofrenda al necesitado con misericordia, no con justicia. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces me quedé pensando, ¿por qué Dios, cuando das al pobre, le llama justicia? Y me acordé que cuando enseñamos el carácter proveedor de Dios, enseñamos que Dios es responsable por lo básico. Él dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Justo. Él dice, haré llover sobre justos e injustos. Entonces me di cuenta que esos 2 pasajes muestran que Dios da lo indispensable, o sea, te estoy hablando de sustento y abrigo, lo más básico, lo da como un acto de justicia, no como un acto de misericordia. Pensémoslo así, Yuki. Si a ellos que son nuestros hijos les faltara lo básico, diríamos que estamos haciendo misericordia o justicia. Si a mi hijo le faltara ropa o qué comer, yo no diría que estoy teniendo misericordia con él, yo diría que estoy siendo justo. Y entonces Dios dice, quisiera que desarrollaras esta manera de pensar. Cuando veas un pobre, no pienses que estás haciendo misericordia, solo piensa que eres una extensión de mi justicia. Y eso es lo que yo no veo en la iglesia actual. ¿Por qué hay tantos cristianos queriendo acumular para sí mismos?
Somos extensión de la justicia de Dios en la tierra. Cuando tú das al necesitado, eres una extensión de su justicia. A mí me llama la atención que Jesús, cuando andaba con los discípulos, Judas precisamente, que era el que llevaba la bolsa del dinero, en varios pasajes se dice que el dinero que estaba ahí servía así para sustento, para los viajes que ellos hacían, pero también para hacer misericordia o para también ayudar a los necesitados. Entonces Jesús nunca anduvo realmente con las manos vacías. Así es. O sea, siempre llevó una buena administración financiera, independientemente de lo que Judas hizo o de lo que Judas era o fue. Pues se cree que pues tenía los conocimientos en contabilidad y administración para poder hacerse cargo de esa área financiera. Pero lo interesante aquí era cómo Jesús llevaba siempre dinero para dar. O sea, Jesús no veía a la gente solamente, lloraba por ellas, ¿no? No veía a la gente y le decía, ay, está bien, bueno, voy a estar orando por ti, va a ver fulano, ve y ora, o sea, sino que realmente lo que avalaba el testimonio de Jesús era que sus acciones seguían a sus dichos, ¿no? Los hechos eran lo que venía a reafirmar lo que Jesús era, lo que Jesús decía, era lo que fortaleciera lo que él hacía. Pues. Y si te das cuenta, cuando lo pone Pablo desde la perspectiva de la justicia, entonces deja de ser opcional. Así es. Porque cuando tú haces un acto de misericordia, tú crees que es opcional. ¿Puedo o no hacerlo? Pero cuando es un acto de justicia, la ley dice que no es opcional. Lo tienes que hacer. Por eso cuando enseño diezmo, siempre les digo, el diezmo no es limosna. Porque el diezmo no es un acto de misericordia. El diezmo es un acto de justicia. Por lo tanto, no es opcional, querido, es tu obligación. Y nos cuesta tanto trabajo alinear estos pensamientos. La Biblia está tan congruente, es tan congruente en este tema. Pero a nosotros nos cuesta tanto trabajo alinear nuestro corazón. Porque si hay algo que al humano le puede, es su dinero. Es el sistema de Satanás con el que nos tiene presos. Definitivamente sí, yo he estado estudiando en estos días un poco acerca del capitalismo, acerca del consumismo, y lo vemos desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX hasta nuestros tiempos, cómo se ha ido sumando cada vez más o creciendo esta problemática social, política a raíz de las crisis económicas. Una de las formas de esclavitud de tiempos atrás sigue siendo la economía. El área económica es una área muy delicada y es un área de interés de Satanás para poder seguir gobernando, para seguir tomando autoridad a través de nuestras vidas. A muchos no les gusta hablar acerca de este tema económico. Creo que lo que estás tocando es importante porque muchos pastores prefieren, creo que evitarlo para que no se piense que tienen interés sobre la cartera de algunos miembros, pero me parece que es parte de la instrucción que todos necesitamos. Por eso estoy haciendo énfasis. Que como hijos necesitamos. Por eso estoy haciendo énfasis en este punto. Porque cuando Dios busca un socio en la tierra, y yo soy el vocero de Él para decirte que te está buscando como socio, no es porque esté interesado en tu dinero, Él, y tampoco yo, tampoco ella. Es porque Dios está diciendo esto. Escucha, hasta que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Eso es lo que quiero. Y abundante. Él dice, si tú me haces socio en la tierra y vemos por mis causas, te voy a abonar, lo voy a poner a tu cuenta, una abundante cosecha de justicia. ¡Qué tremendo! Dios no es deudor de nadie. Ponle a sus causas y Él lo pondrá en tu cuenta como una cosecha pendiente. Aquí están oyendo este mensaje mis hijos. Y escúchame, ¿sabes quién va a levantar esa cosecha? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Te preocupas por tus hijos?
Yo te digo, sé un dador para los propósitos del reino y ellos van a cosechar eso. Déjenme orar por ustedes, Capitolio. Somos una iglesia sabia en finanzas y seremos un modelo en México de cómo ser bendecidos en el orden de Dios. Y eso tiene que empezar contigo. Lo primero que voy a hacer, escúchame bien por favor, lo primero que voy a hacer es orar por todos aquellos que están arrastrando deudas. Y en el nombre de Jesús, canceles ya esas deudas. Si tú necesitas asesoría, búscame, ¿ok? Te podemos asesorar para salir de deudas. Pero necesitas ser intencional. Lo segundo que voy a hacer es orar por tu diezmo, porque cuando ya saliste del nivel de las deudas, tienes que avanzar a una cosa importantísima, que es estar a mano con Dios. Y a mí me preocupa, Yuki, porque el diezmo, las estadísticas dicen que la gente cristiana diezma en América el 1.8, no el 10, o sea, ni siquiera el 2%. Así es que yo conozco lo que se diezma en la iglesia. Quiero decirte algo y te lo quiero decir no como presunción, te estoy dando testimonio, porque esto ha sido un proceso en la vida de mi esposa y mío. Nosotros no diezmamos el 10. Nosotros a nuestro pastor le damos más del 10 y ahorita más del 10 aparte estamos dando para necesitados. O sea, yo te puedo hablar con autoridad de este tema porque lo estamos viviendo. Y yo lo que te estoy diciendo es, conozco a miembros de nuestra iglesia que no están dando ni el 5. Así es que la segunda cosa es, nos vamos a disciplinar en el diezmo. Y la tercera es, nos vamos a asociar con Dios para empezar a dar a necesitados. Y ahí va a venir. Cuando llegues al 20%, dar el 20%, 10 al diezmo y más del 10 o más a necesitados, tú vas a sentir el empujón de Dios, te lo aseguro. Padre, estoy orando en el nombre de Jesús por todos aquellos que están en deudas. Estoy orando en el nombre de Jesús por todos aquellos que han caído en trampas, que quizás se metieron en compromisos que no debían y firmaron papeles que no debían y ahora hicieron pactos que no tenían que haber hecho y ahora, como dice tu palabra, el que recibe el préstamo es siervo del que prestó y ahora ellos están siendo esclavos de alguien porque le pidieron prestado. Así es que yo te pido en el nombre de Jesús que les ayudes a ser libres de toda esclavitud financiera. Toda deuda sea cancelada en tu nombre y ellos reciban la asesoría necesaria para que hacer lo que tienen que hacer para que en los próximos meses ellos estén en números negros y no haya ninguna deuda y sea reprendido el devorador para que no encuentre formas de minar la economía. Te lo ruego en el nombre de Jesús. La segunda cosa que te pido es que alinees a todos aquellos que han sido descuidados con el tema del diezmo, especialmente aquellos que ya son bautizados y que no han entendido que hay que darte a ti lo que te toca. Señor, yo te ruego por favor que traigas este entendimiento profundo, bien claro y bien comprometido a la vida de tus hijos, que es el diezmo, de tal forma que ellos no evadan, no den menos, no posterguen, no retengan. Reprendemos en el nombre de Jesús todo este espíritu que retiene bendiciones y soltamos, abrimos la mano y damos primero a ti porque tú eres nuestro dador y damos de gracia lo que de gracia recibimos de ti, Señor. Y en tercer lugar, oro de manera práctica para que aquellos que ya estamos sin deudas y además somos diezmadores fieles, en tercer nivel, nos hagas dadores agresivos para tus planes. Yo quiero, Señor, junto con mi esposa, declaro a nombre de mi familia, incluso de mis hijos, declaro que tú nos haces socios tuyos y que vamos a invertir en lo que tú quieras que invirtamos los próximos años y que seremos bendecidos para hacer bendición a otros. Y levantaremos cosecha de justicia sobre nuestra casa y sobre nuestra iglesia. Y declaro en el nombre de Jesús que lo que tú me estás dando a mí llega hasta el borde de la vestidura en el Capitolio. En el nombre de Jesús.